Bueno, debemos de recordar que venimos a discutir el tema de la cuenta pública, a dar nuestros posicionamientos. Solamente tenemos la posibilidad de conocer el tema de la cuenta pública y si bien revisamos y fiscalizamos al Estado, lamentablemente, como bien lo decía la diputada Ernestina, no contamos con la capacidad de reprobarla o aprobarla. Si bien cada grupo parlamentario tiene la libertad de venir a exponer sus ideas, con la realidad que ellos crean, ya vimos Palomitalandia, que nos dibujó el PRI, donde todo está muy bien y nada está mal, pero realmente los números son muy claros y los vamos a ir desglosando uno a uno para tumbar este Estado que no existe, que el PRI nos diseña y que al día de hoy me siento ofendido de que nos quieran ver la cara a los sonorenses. 7 conclusiones muy sencillas. Primera, no tuvo disciplina financiera. La disciplina financiera es el primer factor que se mide en el país para ver si un Estado tiene o no tiene un manejo correcto de sus finanzas públicas. El artículo 6 de la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios marca muy bien que las entidades federativas deben generar un balance presupuestario sostenible. Y en esta lógica también en la Ley de Presupuesto, Egresos y Gasto Público Estatal también marca lo mismo, que el Gobierno del Estado deberá generar balances presupuestarios sostenibles. ¿Qué es esto? Es con obviedad que no deberá gastar más de lo que ingresa en sus arcas. ¿Cómo está el Estado? ¿Cómo se comportó el Estado en la cuenta pública 2018? Ingresaron 89,000 millones de pesos y gastaron 91,000 millones de pesos. De ahí ya empezamos mal. Están gastando más de lo que ingresa. Y si bien podemos ver que estos montos pues obviamente son amplios, si bien ya se comentó, incluyen el tema de la reestructura. Es decir, por eso no podemos hablar de los 64,000 millones de pesos que venían en el presupuesto, pero podemos remarcar muy bien que contando la reestructura, sin contar la reestructura, no se tuvo un balance presupuestario. Y esto es lo que antiguamente se conocía como déficit fiscal, ¿sí? Les gusta mucho al Gobierno del Estado gastalón. Y sabemos que cualquier ente que gasta más de lo que gana va derecho a la quiebra, y es lo que está haciendo el Estado, no generando un balance presupuestario sostenido que al final de cuentas nos daría la certeza de la sostenibilidad en el tiempo de las finanzas públicas. Pero esto es algo peor. La segunda conclusión es que el Estado maquilla las cifras. Ahora le gustó ser maquillista de las cifras y esto es gravísimo y lo quiero remarcar muy bien. Al 30 de enero debemos de recordar que el Estado presenta informes trimestrales que va entregando cada trimestre y el 30 de enero entregó el informe del cuarto trimestre. Y en ese informe, pues ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Pues el balance presupuestario de recursos disponibles era negativo por el monto de los 941 millones de pesos. Pero le metieron ahí, como dice el Instituto Mexicano de la creatividad contable. Pusieron a los trabajadores de la Secretaría de Hacienda a ver cómo le hacían para pasar la materia, ¿no? Estaban reprobados y dijeron, ¿cómo lo hacemos para pasar la materia? Pues se les ocurrió la magnífica idea de no hacer compatibles el cuarto trimestre con la cuenta pública. Pues al fin de cuentas son informes preliminares, ¿no? Y si sumo los 3 informes trimestrales, no importa que me den muy diferente a la cuenta pública. Entonces, ¿de qué nos sirven los informes trimestrales si a la cuenta pública van a presentar lo que se les antoje al gobierno estatal? Entonces, aquí es muy claro, presentan en el 30 de enero 941 millones de balance presupuestario de recursos disponibles deficitarios. Es decir, no teníamos balance presupuestario. ¿Cuál problema? Aquí está la del 15 de abril, los mismos datos, las mismas sumas, y da por el monto de 46 millones. Imagínense qué error contable tan grande, tan enorme, qué flexibilidad tuvieron que tener o qué buenos maquillistas salieron para mover los datos y que diera diferente. Y esta gráfica podemos entenderla un poquito mejor. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron para esta magia contable?
Los remanentes de años anteriores, ellos dicen, oye, ¿sabes qué? Me lo gasté en ADEFAS y ahí viene la cuenta pública. ¿Cuál es el problema de esto? Que nosotros presupuestamos ADEFAS y tuvimos un presupuesto y dijimos, del presupuesto que aprobamos, 2,000 millones de pesos son para las ADEFAS. Entonces ellos dicen, no, gastamos 2,134 millones, de lo cual se divide, son 310 millones de pesos que son, digamos que tenemos que regresar, recursos que regresamos a la federación, que son remanentes del ejercicio, y la federación dice, regrésamelos o vuélvelos a gastar. Pero el resto, que son 1,823 millones de pesos, que son de financiamiento, que tienen el banco de aquel crédito que solicitaron, que se les fue aprobado, y recursos propios por 1,800, remanentes de ingresos. Entonces, cuando empezamos a sacar cuentas, las cuentas no dan, y eso es lo que preocupa. Que lo que estamos viendo es que en un lugar de la cuenta pública dicen una cosa y en la otra dicen otra. De los 2,800 millones de pesos que tenían en el banco, ¿no?, que se requerían tener en el banco, nosotros podemos descontar las ADEFAS que eran de 2,000 millones de pesos. Descontamos 114 millones de pesos que son reintegros a la TESOFE, se regresan a la federación. Y nos quedan disponibles, después de esta matemática sencilla, que en el banco deberían tener 756 millones de pesos. Entonces, se aplicó 2,134. ¿Dónde están esos 1,300 millones de pesos que estaban, que decían los bancos? Porque otra vez, repito, dicen que se lo gastaron en ADEFAS, cuando en el presupuesto ya existían presupuestos para ADEFAS y gastaron ese diferencial. Preocupan que los números nos den, preocupa que los números, otra vez, cuando pasan por el tamiz, nos fallan, son errados, y eso lo que hace es distorsionar la salud financiera del Estado. ¿Qué pasa? Vivimos en una simulación financiera, porque los informes trimestrales no fueron incluidos esas remanentes. Eso es lo peor. Caray, ni siquiera son constantes. En ninguno de los 4 informes trimestrales previos incluyeron el tema de los remanentes para pasar la materia. Ni en los presupuestos anteriores, ni en las cuentas públicas anteriores pasó eso. Se les ocurrió en esta cuenta pública rescatar el tema de los remanentes, y en los nuevos informes trimestrales que nos están llegando tampoco utilizan los remanentes. Simplemente fue para darle la posibilidad a los diputados del PRI de venir a pintarnos Palomitalandia, ese universo donde todo está muy bien. Es una vergüenza, señores. El gobierno del Estado no cumplió con la ley. La ley es muy clara, la ley no da margen a interpretaciones, no es si la quieres cumplir o no. Los ingresos excedentes derivados de los ingresos de libre disposición, que es todo aquello que nosotros no presupuestamos y que ellos tienen ingresos excedentes, que deberían de ser extras, la ley de disciplina financiera les pone un rumbo, les ponen una etiqueta previa para que no entren en la discrecionalidad de los gobiernos estatales. Ahí dice muy claramente, como pueden ver en la fracción 1, por lo menos el 50% para la amortización anticipada de la deuda pública, por lo menos el 50%. Y ahorita vamos a ver qué sucedió. Adeudos de ejercicios fiscales anteriores, pasivos circulantes y otras obligaciones, otros más rubros, aportaciones de fondo de atenciones para desastres naturales y de pensiones, dícese el listezón tan mentado. ¿Cómo fue el comportamiento de los ingresos de libre disposición? Tenemos que lo que se estimó en la misma cuenta pública es de 35,000 millones de pesos y se recaudaron por el orden de los 37,900 millones de pesos. Entonces, quiere decir que el excedente fue 2,457 millones de pesos. Es decir, un recurso que tenía disponible el Estado y que debía destinarlo por lo menos el 50%, 1,225 millones de pesos, a amortizar la deuda pública. Entonces, uno imaginaría que en este Palomitalandia que nos pintó el PRI, pues el PRI cumpliera y hiciera lo que la ley lo obliga, no le pide, no le sugiere, lo obliga. Y caray, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió aquí? Aquí podemos ver muy claramente que las ADEFAS, lo que decíamos anteriormente, las de las ADEFAS, lo aprobado fue por 2,000 millones de pesos. Si vamos viendo, se aplicó en lo devengado 1,900 millones de pesos.
Es decir, no es que hayan aparecido más ADEFAS y lo libre disposición, como ellos dicen en la cuenta pública, y como nos respondieron en oficio, lo utilizaron para pagar excedentes, deudas de ejercicios anteriores. Mentira, no lo hicieron. Ellos cotizaron o estimaron el presupuesto 2,000 millones para ADEFA y solo gastaron 1,900 millones de pesos. Es decir, ni siquiera le alcanzaron a pagar el 100% de las ADEFAS. Y ellos dicen que utilizaron los recursos de libre disposición para pagar ADEFAS, entonces están duplicando. Nos están jugando chanchullo, nos están jugando chueco. Esto es falso. Entonces, sencillamente, como diría el sabio, nosotros tenemos otros datos. Y los adeudos de ejercicios fiscales anteriores no dejan lugar a dudas. De esos 2,000 millones, 1,900 son entregados y excedentes aplicados en ADEFAS, cero, ni uno, ni un peso, nada, cero. Entonces, caray, vamos viendo entonces la siguiente opción, ¿no? Pues no lo gastaron en ADEFAS, pues seguramente se lo gastaron en amortización de deudas, ¿no? No, tampoco. Al inicio requería una deuda de 28,000 millones de pesos. Cerró con 30,000 millones de pesos de deuda, de pasivos. Entonces no se aplicó a deuda. Y podemos ver, obviamente, y ahorita haremos referencia al tema de deuda pública, que es sumamente grave, como ya se dijo de parte de varios que me antecedieron el micrófono, que las aportaciones del Fondo de Desastres Naturales, tú dirías, pues es la siguiente opción. Tenemos la respuesta del gobierno estatal donde con todo descaro dicen, no, a mí no me eche la bolita, 0 pesos a el Fondo de Desastres Naturales. ¿Sí? Entonces, si vamos y hay un desastre natural, no le pregunten al Estado, ellos no, ahí no tienen recurso, porque no lo hicieron para desastres naturales. Entonces, lo preocupante es, pues no lo hice en ADEFAS, aunque digo que sí, no lo hice en deuda, no lo hago en el Fondo de Desastres Naturales. Entonces, pues si pusiéramos un examencito, pues lamentablemente lo que tendríamos que resurtir es que ninguna de las anteriores. Entonces, ¿qué hicieron? Sencillo, no cumplieron con lo que los obligaba la ley del gobierno del Estado. Conclusión número 4, fui responsable con la deuda pública. Y lo ha dicho muy bien algunos de los que me antecedieron al micrófono, el PRI no, para el PRI todo está bien, no se preocupen. La deuda pública aumentó de 22,000 millones de pesos a 23,000 millones de pesos. Preocupante. Pero además, si empezamos a un poquito a desglosar los datos, podemos ver cosas que son sumamente preocupantes. Hubo una reestructura de la deuda pública y tú pensarías que la reestructura va a traer beneficios en los montos, pero no. De 20,000 millones de pesos, 20,598 pasó a 20,896. Reestructuramos y salimos más endeudados a largo plazo. ¿Por qué? Porque cada vez que reestructuras deuda, pones, ya cuando vas y desglosas, fondos de reservas que solicitas para la nueva reestructura y previsiones para el gasto de la deuda. Y ahí es donde preocupa, porque la Auditoría Superior de la Federación ya ha observado anteriormente que ahí hay un nido, así, un nido de rarezas, de misterios. Entonces, al final de cuentas, ¿qué está sucediendo? Estamos reestructurando la deuda y lo hacemos con opacidad y no está beneficiando. Porque además se reestructuró la deuda hasta el segundo semestre, hasta el tercer trimestre fue reportado, lo que permitió que 158 millones de pesos ya se abonara a capital. Si ibas a reestructurar la deuda, ¿por qué no lo haces desde el principio? Más sumas, el tema de fondo de reserva, 500 millones de pesos ya se tiraron a la basura en la reestructura. Y además, decirlo muy claramente, se incrementó la deuda a corto plazo de 2,300 a 2,800 millones de pesos. Y si le sumamos el tema de los costos financieros, caray, ni para eso son buenos para sacar cuentas. 236 millones de pesos, más que los 6 millones que habíamos autorizado en este Congreso. Se fueron con la grande.
3.933% más de lo presupuestado. Es decir, ni siquiera fueron para calcular bien, decir, nos va a costar esto la reestructura de la deuda pública. Ni siquiera fueron sinceros en el presupuesto y nos dijeron, planeamos reestructurar y vamos a gastar más en el tema. Y ahorita más adelante les voy a platicar por qué. Es una historia opaca de reestructura. Ahora sí, un poquito partiendo del tema de la deuda a corto plazo, se incrementó. En el 2018 nos dijeron, vamos a gastar 3.400 de créditos a corto plazo, un crédito revolvente, es decir, nos dicen, esto es mi plan, voy a pedir y luego voy a pedir porque son a corto plazo. Pero al fin de cuentas dijeron, no nos basta, otra vez, el presupuesto es de papel, es de juguete, no se la toman muy en serio, diputados. 4.350 millones de pesos, 28% más de deuda a corto plazo. Y eso obviamente afectó los saldos. Y debemos de recuperar algo que hemos dicho constantemente el Grupo Parlamentario del PAN. La Ley de Disciplina Financiera dice que deberá quedar totalmente pagados los saldos de deuda a corto plazo 3 meses antes de que concluya el periodo del gobierno. Preocupante. Y la única situación buena en el CAIS es que no van a cumplir, o en el último presupuesto pues no va a haber nada que hacer. De por sí no han construido nada en obra pública, pues prácticamente ahora nos vamos a ir a recortar otros temas. Y esta gráfica es muy ilustrativa. El gobierno del Estado, ¿cómo tomó el tema de la deuda a corto plazo? 772 millones de pesos. Y el día de diciembre del 2018, que toca terminar el análisis de deuda pública, por 2.800, más de 2.000 millones de pesos en tarjeta de crédito, porque eso es una tarjeta de crédito. Es un crédito caro, es un crédito mal planeado, es un crédito que no es transparente. 2.000 millones de pesos. Para lo que nos preocupa y como decía la diputada del PRI, el desfalco del 2015, pues ya lo hubieran pagado con la deuda a corto plazo. Si les interesara, ahí estaba el dinero. ¿Para qué lo usaron? No para lo que dice la ley, como ya lo vimos, y no para usarlo de un modo responsable. Y es muy preocupante, porque al fin de cuentas, la política de deuda pública estatal nos ha llevado a una situación sumamente compleja. Del 17% que tenemos en el 2009 al 79%. Y sí, podemos ver crecimiento y se podrá explicar mucho el crecimiento por la revaloración de activos que se tuvieron, mas sin embargo esto habla de irresponsabilidad. Esto habla de que hemos basado el gasto público estatal en deuda pública y eso es sangrar esa hemorragia para los gobiernos. Y hoy lamentablemente estamos en una situación muy, pero muy preocupante, porque todas esas cifras todavía tenemos que sumar una deuda total de 30.000 millones de pesos. 20.000 millones de pesos a deuda a largo plazo, 2.800 como vimos a corto plazo, y lamentablemente cifras que van de los 5.000 a los 6.000 millones de pesos en deuda a proveedores y otro tipo de deudas. Creo que ha llegado la hora de aceptar que el Estado está quebrado, que ha manejado mal las finanzas públicas y estar hablando que no es justo, estar hablando que posiblemente al siguiente gobierno estatal, sea del partido que sea, se le va a entregar una economía, unas finanzas públicas con alfileres y alfileres mal puestos. Tenemos que tener esa discusión con toda honestidad, todos los grupos parlamentarios aquí en el Congreso. Y bien decía la diputada del PRI que 2 de 3 calificadoras decían que estamos estables. Pues vamos viendo qué dicen. Creo que es importante porque cuando dices que están en estable parecía que es un éxito y no es así. Fitch and Ratings, ¿qué dice sobre la cuenta pública? Señala que la perspectiva podría modificarse a la baja. Sí está estable, pero dice, podría modificarse a la baja si continúa el crecimiento de pasivo circulante, crédito a corto plazo. Si la deuda de corto plazo o largo plazo aumenta, o si acciones de ajuste de la administración actual no impactan en mejorar la flexibilidad financiera de la entidad, cosa que ya vimos porque la opinión de esta calificadora es la misma del año pasado. Nos siguen advirtiendo lo mismo. ¿Qué dice HR Rating? La perspectiva
la modificó de estable a negativa. Esta es la tercera, la que no se mencionó. Debido al uso de financiamiento a corto plazo por parte del Estado, el actual del 2006-2017 presentó en promedio 10.3 de la deuda total. Ya nos bajaron la calificación. ¿Y qué dice Moody's? Menciona que la afirmación de esta calificación refleja déficits financieros menores de la mediana pares calificados BA3, que es un modo de calificación de escala global de manera local. 2, niveles de endeudamiento en reducción, pero todavía altos. Le bajamos al tren, a la velocidad del tren, pero seguimos con endeudamiento alto. Ingresos propios relativamente altos, liquidez débil, que es un tema que hemos dicho mucho, el tema de las malas finanzas públicas, que por eso obligan a la tarjeta de crédito del gobierno del Estado, e importantes niveles de obligaciones de pensiones no fondeadas, que ya pudimos haber solucionado, como lo dijimos, pero ha faltado voluntad o pericia de las finanzas estatales. Conclusión número 5. El gobierno del Estado no respetó el presupuesto de egresos. Y yo sé que lo hemos dicho mucho, pero siempre vale la pena darle un repasón a qué tanto nos ven la cara aquí a los diputados con lo que hacemos cada diciembre. Del 2016 al 2018, acumulando un poquito, ¿qué ha pasado? 23,900, vamos a cerrarlo, 24,000 millones de pesos más de lo presupuestado. Es dinero que ha tenido el gobierno del Estado que no se ha etiquetado por este Congreso. Pudimos haber pagado toda la deuda a largo plazo, toda, el 100% pudimos haber pagado. No estuviéramos hablando de reestructura, estuviéramos hablando de que Sonora debe 0 pesos a largo plazo, pero no lo podemos hacer. Podríamos estar hablando obviamente del tema del ISTESON, ni qué decirlo, lo hemos dicho varias veces, que no solamente fondearlo, el desfalco, como se ha dicho, del 2015, si hay un desfalco muchos más viejos, las cuentas no dan de hace muchos años, más de que el sexenio anterior, y hay que reconocerlo, y se pudo haber solucionado el problema, pero otra vez el dinero se fue para otra parte. Dimensionemos toda la deuda, 20,000 millones de pesos. Para el gobierno del Estado, la inversión pública no es prioridad. Y veía ahorita también en la extraordinaria intervención de la diputada del PRI, que nos pintó este universo maravilloso, obras y número de obras y número de obras. Está bien, no sé si están contando cada banca que pusieron en un parque, a lo mejor así sí les da las cuentas, pero si nos vamos a los números que es lo que debería preocuparnos o lo que es comparable, no nos preocupemos número de obras, sino que es comparable, podemos ver cómo se ha comportado. Y podemos hablar que en el 2016 se autorizó monto de obra por 8,700 millones de pesos. Pero, ¿cuánto hicieron de obra pública? 5,600. Le dijeron, no, la deuda, discúlpame, hay otras prioridades. Pues no gasto. En 2017, aquí en el Congreso seguramente se dijo, oye, no puedes hacer eso. En el 2017, pues hicieron lo mismo. 7,500 y gastaron 4,800. Y en la cuenta pública que estamos hablando el día de hoy, de 4,800 millones de pesos que estaban autorizados para obra pública, 4,200. Otra vez, subejercicios de la inversión en obra pública. Entonces, estamos ante un Estado que se endeuda, pero no invierte en obra pública. Entonces, el recurso, por obviedad, se va a gasto corriente, a gasto que no es productivo. Y en esta lógica, partiendo un poquito de la lógica de corridas, es importante ver la demarcación de cómo ha sido el comportamiento. Y doy una lectura rápida de datos. El 2010, la variación, lo autorizado fue 3,400, lo devengado fue 5,300, 54% más. 2011, 57% más. 2012, 38% más. 2013, 31% más. 2014, 3% menos. 2015, 7% menos. Pero a partir del 2016 ya se volvió una tradición. 36% menos, 37% menos y este año 13% menos de lo que autorizamos en obra pública a lo que realmente se hace. Entonces, caray, no están cumpliendo
el ejercicio de la obra pública, lo presupuestado, que es un monto. Entonces, si sacamos cuentas de lo que se ha utilizado, por ejemplo, del año 2010 al 2012, comparando sección anterior, 16,000, y no había fondo minero, 16,000 millones de pesos, contra 14,700 millones de pesos. Entonces, es un Estado, un gobierno estatal en finanzas públicas que gasta más del autorizado, pero no lo hace en obra pública. Y aquí lo podemos ver en esta gráfica. Autorizado 4,800, pero además hay algo ahí que está medio oculto. Ellos pidieron una reestructura de deuda pública y endeudaron al Estado al inicio del sexenio con un monto cercano a los 6,000 millones de pesos. Y decían que era para obra pública y se lo guardaron y lo han ido sacando poquito a poquito. Para el año 2018, el año que estamos hablando en esta cuenta pública, tenían una reserva de 1,443 aprobada para infraestructura. Entonces debemos de haber sumado lo que se aprobó en este Congreso para deuda pública, para inversión pública productiva, más este financiamiento. Más sin embargo, la obra pública fue de 4,300, 33% menos, 33%. Entonces, es decir, no solamente ni siquiera compraron el presupuesto, sino que seguramente agarraron del crédito, hicieron obra pública y lo que dijimos nosotros que había etiquetado para obra pública lo agarraron para otra cosa. Entonces, pues tenemos que ver, obviamente, qué sí es prioridad para el gobierno. Y como ejemplo pusimos materia de administración de artículos, 145%, asesoría 99%, instalación y reparación y mantenimiento 238%, y ya lo decían los diputados que me antecedieron la voz. Muchas otras cuestiones que no se reporta el presupuesto. Pero nos pareció más importante concentrarnos en este tipo de mañas, porque esos son. Papelería, y voy a poner el ejemplo de papelería. Si nosotros sumamos, obviamente que lo que se hace primero es concentrar nomás la área centralizada, ¿no?, del gobierno, pero debemos de recordar que año con año los organismos aprueban presupuestos ellos en sus juntas locales, en sus juntas de gobierno, presupuestos. Entonces, si sumamos toda la papelería de los órganos más la administración central, podemos ver que los 117 originalmente presupuestados realmente los organismos, pues dividen y son 221. Y enseguida pueden ver la gráfica lo que realmente se gastó en papelería, 287 más 268. Esto quiere decir un incremento de 227 millones de pesos más en papelería. El doble en papelería, no en obra, ¿no? Salvo que las obras que dijeron ahorita los diputados del PRI hayan sido de papel. No explico cómo llegamos a este sobreejercicio en el tema de aumento en papel. Y si nos vamos a asesorías, que es otro tema muy importante y muy opaco, es en las dependencias, 324 de la Administración Central y 645 de organismos, 645 millones de pesos. Como que es, quítale a la Administración Central y repártelo en los organismos. Y si no les basta el volumen tan alto que representa eso, vamos a ver cómo fue el comportamiento real. 494 en la Administración Central y 791 en la Administración descentralizada, que da un incremento de 617 millones de pesos. Una grosería realmente. Y este sobreejercicio que me pareció, son montos pequeños, pero habla de una mala administración, 5,856% más en penas, multas y recargos. ¿Y qué es importante de esto? Es la ley, cumplir con el SAT, cumplir con el IMSS, cumplir con esas cuestiones. No se preocupen, nosotros pagamos multa, tenemos dinero, no vamos a hacer obra pública. Y es dinero de los sonorenses que 44,387 millones de pesos en penas, multas y recargos que se gastaron. El gobierno del Estado tiene un grave problema de liquidez, y lo decían bien ahorita. Y es importante reconocerlo y saberlo, porque es un indicador que nos da el valor de poder saber qué tanto riesgo tenemos de cumplimiento. Y por eso ha ido aumentando la deuda a corto plazo, porque al no tener liquidez, ¿qué haces? Pides crédito a corto plazo para cumplir con tus obligaciones a corto plazo.
ese crédito que habías pedido, obviamente las nóminas y todo eso. Entonces empieza a haber un problema de liquidez que mete un problema de administración. Entonces es normal que cuando nosotros preguntemos, toquemos la puerta y digamos, oye, ¿cómo va el recurso que se le debía a los municipios para infraestructura que le debías de dar? Pues no tienen recurso para dárselo porque tienen un problema de liquidez y esto habla de una mala administración. Conclusión número 7. El gobierno del Estado no es ordenado. ¿Y por qué decimos que no es ordenado? Como podemos ver en este cuadro, podemos ver lo que decíamos ahorita al principio. De repente nos encontramos con el grave problema de que en el cuarto trimestre y la cuenta pública difieren los resultados. Mientras que el activo nos dijeron de 39,000 millones de pesos, nos aparece que es 37. Mientras el pasivo decía 29,30. Y podemos ver en Hacienda, mientras que decía 9,000 contra 7,000. Y podemos decir, bueno, son montos que podemos ir viendo. ¿Cuál es el grave problema de estos temas de mala administración, de este mal orden contable, si lo queremos ver así? Que de repente se les desapareció 880 millones de pesos en egresos. Imagínense el volumen que eso representa. Nos entregan los informes parciales al cuarto trimestre con un monto de egreso de 90,401 millones de pesos. Y en la cuenta pública son preliminares. Pues está bien, preliminares, modifícale, te equivocaste, hoy se me pasó una factura. 880 millones de pesos que aparecieron de repente en la cuenta pública. Entonces, eso habla de opacidad, eso habla de que o no toman con seriedad los informes trimestrales o no toman con seriedad la cuenta pública. Una u otra, no hay más, hay que buscarle. Mala administración. Y también esta gráfica que habla mucho de qué estamos visualizando en el Estado. El 65% del gasto es distribuido en estos organismos, estos 4. Servicios de salud, servicios educativos, la Comisión Estatal de Agua y el ISTESON. Y nos encontramos con valoraciones de los, digamos, de las dependencias, no dependencias, de las calificadoras externas del gobierno, con factores muy preocupantes sobre el 65%, porque parecía que el ISAF dice, es que el ISAF hizo hasta el 70% presupuesto. Bueno, las autoridades externas también. ¿Y qué nos demuestran? Dictamen desfavorable para servicios de salud. Para servicios educativos tuvo observaciones con salvedades. Para la SEA tuvo observaciones con salvedades. Y el tema del ISTESON, que bien lo dijimos en la comisión, gravísimo, gravísimo el tema del ISTESON. El dictamen de auditores se abstuvo de opinar. Y él lo dice muy claro en su informe, es que no me dieron la información. Ni siquiera podemos estar hablando de que esta transparencia, y lo decía la diputada del PRI, que es un ejemplo en transparencia, que es sobresaliente, ¿no?, la cuenta pública. Pues no fue transparente, ni siquiera entregaron los informes para que una auditoría externa hiciera la auditoría sobre el ISTESON. Esta dependencia que tiene tantos problemas y ha sido tan debatido, no fue transparente y entregó los informes necesarios para hacer auditoría externa. Vergüenza, señores. En resumen, el gobierno del Estado no tuvo la disciplina financiera que requiere Sonora y gastó más de lo que podía y lo que debía. 2, maquillan las cifras y no hay calidad ni congruencia. 3, no cumplió con la ley y malgastó el recurso de los sonorenses. 4, fue irresponsable con la deuda pública y sigue empeñando el futuro de los sonorenses. 5, no respetó el presupuesto de egresos y derrocha más e invierte menos. 6, no sabe administrar y tiene un grave problema de liquidez. Y 7, no es ordenado, no tiene la información oportuna. Compañeros y compañeras diputados, es lamentable estar hablando del tema de la cuenta pública en este Estado, pero hay un fantasma grande aquí en el Congreso, que es esta institución que debería ser autónoma, que debería ser congruente y debería ser y funcionar para la fiscalización del Estado, pero no funciona así.
es guardaespaldas del gobierno estatal. Y lo podemos ver en esta gráfica muy sencilla. A los municipios, todo el rigor, muchas veces, toda la lupa, y al Estado con una lupita ahí, haciéndose como que ve, como el que observa, como que lo observo, y te observo y te la solvento, porque veíamos las observaciones solventadas sin observaciones. Pues si les solventa tan fácil las observaciones y no mantiene una política estricta, pues obviamente no nos preocupemos, les va a solventar todas. Vean, ingresos, mientras el municipio son esta cantidad de ingresos, 13,000 millones de pesos de ingresos y 11,000 millones de pesos en egresos, el Estado estamos hablando de 89,000, 91,000 millones de pesos. Estamos hablando de 7 veces más y 7.7 veces más de los egresos de los municipios. De así estamos hablando. Por eso no hay que perder la objetividad. Hay que voltear a ver a la cuenta pública del Estado. Yo entiendo que los municipios son importantes y lo vamos a corroborar. Claro que son importantes los municipios, pero la distribución del recurso estamos haciendo que se vaya para el Estado. Y el Estado nos está enseñando que no sabe administrar y los municipios con la precariedad que estamos viendo que se les pone el rigor, que debería ponérselos. Pero ahorita en la discusión de los municipios vamos a ver en la discusión claramente cómo, por lo menos el grupo parlamentario del PAN, criticará el modo que se le califica a los municipios. Hay que ser muy claros, la Auditoría Superior de la Federación, el informe de auditoría presentado en febrero de 2018 hizo varios señalamientos, pagos en intereses ordinarios, pagos extemporáneos de créditos, pagos en comisiones indebidas, y lamentablemente el ISAF pues no retoma esta área de oportunidad. Debe decir, como ya lo detectó la Auditoría Superior, voy a ir a auditar eso. No lo hizo. Y otra vez tuvimos que ser nosotros los que mandáramos oficios y solicitarle y pedirle que ampliara la información. El ISAF es laxo, sumamente laxo con el Estado. En el balance presupuestario de recursos disponibles, y lo dijimos muy bien, con todo descaro respondieron, y así fue la respuesta donde dice el subsecretario de egresos. En nuestra respuesta estamos aceptando que fue un llenado de cifras incorrecto con respecto al momento contable. El subsecretario de egresos dice que se equivocó, que no supo registrar el momento contable y convenientemente eso hizo que lo pasaran la materia, bastante conveniente. Y el Estado, ¿qué dijo? El ISAF dijo, pues vamos a sancionarlo. ¿Qué pasará con la omisión tan importante? Se equivocaron en formato del Estado. Nada, silencio total de parte del ISAF. Y ahora aquí podemos ver que en la revisión del balance presupuestario, prácticamente el ISAF lo que dice, me pareció que fue un complemento de manera razonable. Fíjate. El término que me parece razonable el balance presupuestario. Más sin embargo, no nos dice cómo sacó las cuentas. Simplemente dice, sí cumplió con el balance presupuestario según la ley. Acabamos de demostrar con los artículos de la ley, aquí en sus pantallas, que no cumplió y no hizo lo que le obligaba la ley. Y el ISAF, silencio. Y en el tema de las adquisiciones, sumamente preocupante. Y lo pongo como ejemplo principal porque me parece que no estamos otra vez volteando a ver donde es importante ver como Congreso a la hora que fiscalizamos los recursos. En adquisiciones, la Comisión de Fiscalización llevaba el 11 de septiembre, el auditor comentó que iba a hacernos llegar la información y lamentablemente no lo hizo. No lo hizo la información, más adelante les daré un poquito el entrecomillado de lo que nos dijo y lamentablemente otra vez nos encontramos con que nos dicen que digamos que se hicieron con los rubros, pero no me dicen cuánto se adjudicó de manera directa, que es un tema creo que sumamente de transparencia. ¿Cuánto va por discreción de los organismos, cuánto discreción por la administración central, cuánto va a discreción y cuánto se licita, cuánto es la diferencia, cuánto es este tipo de procedimientos? Y obviamente recalcar este dato, lo dijimos en diferentes, como por ejemplo en el tema de la Comisión de Distezón, de que no responde el Estado. 12 oficios turnamos al ISAF y en todos ellos respondió o no respondió o respondió parcialmente.
El primero de ellos remarcaba muy bien una solicitud que mandamos 2 meses antes, en el contexto del cuarto informe trimestral, ya intentando avanzar en las discusiones, y no respondió hasta un día antes de que viniera a comparecer el auditor. Entonces, no nos aclaró muchos de los puntos. Su respuesta no aclara por qué los remanentes, que lo dijimos ahorita, no fueron incluidos en los informes trimestrales y se cambió respecto a las últimas cuentas públicas. Obviamente hay que recalcar que se debe considerar la existencia de retenciones. El ISAF lo que nos dice es que fueron utilizados para las retenciones, y además el tema que les comentaba ahorita del tema del llenado incorrecto de las cifras. Esas son las respuestas que da el ISAF. O sea, todavía no responde y no va más allá de emitir una opinión sobre las sanciones que se tienen que dar. La solicitud número 2, la cual no tuvimos respuesta al oficio, solicitamos de manera USB, se comprometió a que iba a ser un viernes, lo entregó hasta la siguiente semana el USB, para que fueran en formatos buscables, es decir, que pudiéramos meternos y poder buscar como lo se hace en muchos de los formatos de búsqueda de la Auditoría Superior de la Federación, cosa que habla de la alta opacidad que manejamos todavía en la fiscalización en el Estado, además de solicitarle respuestas en menos de 72 horas, por considerar que la discusión debe ser de un flujo constante, preguntar nosotros como Congreso y solicitar la información que nos falta en información en la cuenta pública. En la solicitud número 3, solicitamos los concentrados relativos a las auditorías legales y de obra pública, cosa o cuestión que ya habíamos solicitado el año pasado y que se nos fue entregado de manera muy correcta el año pasado, mas sin embargo este año no. La respuesta de ellos fue: aquí te mando los 70 formatos para que tú le busques. Ni siquiera eso, 70 formatos, tú búscale, ni siquiera te voy a dar la información. Habla de falta de voluntad del ISAF y seamos claros con eso. En el tema, no se aplicaron los procedimientos de responsabilidad administrativa por los que incumplieron relativos al programa anual de adquisiciones. Los que no entregaron información, no, simplemente no les dijo nada, y la respuesta todavía es más irrisoria. Dice, es que nosotros cuando revisamos las auditorías al desempeño, es una auditoría al desempeño. Entonces, si nos incumplen, hacemos observaciones al desempeño. No implica una sanción para 2 organismos que no entregaron la información. No entregaron concentrados de tipo de modalidad de compra, que es lo que dijimos ahorita, y no hay procedimiento de responsabilidades por falta de calidad y congruencia en el informe trimestral y la cuenta pública. Bueno, aquí podemos ver un poquito de las respuestas que nos van dando a este oficio, y sobre el tema de lo que les comentaba ahorita, de la solicitud que hicimos por escrito en tiempo y forma para solicitar cómo se han gastado. El auditor, cuando vino a la Comisión de Fiscalización, y ahí está de manera textual, y leo sus palabras de manera textual, dice: con respecto a los contratos de adjudicación directo, compras por separado, la verdad, diputados, no tengo un concentrado general de los procesos de adquisiciones porque los hemos revisado por cada dependencia o por cada entidad en particular, y ahí está serie de observaciones. Es decir, para hoy, ¿qué pasa? No podemos ver el bosque completo, nos mandan por arbolitos. Oye, te mando este árbol, te mando este otro árbol. Nosotros lo que decimos, déjame ver todo el árbol completo para ver cuánto de parte de las compras de gobierno se adjudican, para poder saber si pues, es un nivel de transparencia, simplemente saber cuánto es lo que está adjudicando y cuánto está licitando. Y continúo, ese dato no lo tengo, no lo tengo yo consolidado, por decirlo así. Podemos trabajar en él y consolidarlo y entregarlo en la primera reunión de trabajo que tengamos, esta tabla de concentrados de cuántas adquisiciones se hicieron de forma directa, la que correspondía a simplificada de 3 propuestas o las públicas, y en qué condiciones se desarrollaron. Tenemos los datos, pero en cada informe individual, de ahí podemos sacar el concentrado. El 11 de septiembre contestó eso el auditor. Un mes y pasado después, no tenemos información, tenemos silencio absoluto en este tema de parte del auditor. El que debería fiscalizar es el primero que calla y el primero que se encarga de defender al gobierno estatal. Y aquí podemos ver obviamente el tema de la solventación. Te observo,
y te solvento muy fácil. Entonces, prácticamente, pues es un juego que ellos dos traen y que en lo personal y el Grupo Parlamentario del PAN no lo toma con seriedad. Solicitud número 4. No dan elementos para afirmar que fueron aplicados en ADEFAS, y es lo que hemos comentado ahorita. Además, no hubo una disminución de deuda pública. Otra vez, te estamos diciendo, y en el oficio viene claramente cómo es la ley de disciplina financiera, en qué debería gastarse, y el Estado simplemente no lo hace. Le decimos al ISAF, oye, estos parámetros dice, y simplemente las respuestas que recibimos es que nos refieren, ¿no? Nos refieren a lo mismo. O sea, nos vuelven a decir, oye, te informo que está la respuesta en el tomo número tal, en la página número tal. Si ya te mandé preguntar que es mentira que lo utilizaron ahí, lo que esperaría es que me ampliaras. No, su respuesta sencillamente es, te vuelvo a referir a lo que ya leíste y no te convenció. Así de opacos es el ISAF. En el tema del oficio número 5, que podemos ver es, no nos aclararon el fundamento legal para evaluación ciudadana del costo de evaluación. Me voy a saltar esta porque lo vamos a tocar en el tema de los municipios más adelante. En la solicitud número 6 que hicimos, preguntamos en el informe de resultados del ISAF, menciona como área de oportunidad realizar su proyecto de presupuesto de acuerdo con sus metas y objetivos a cumplir, procurando con esto que se modifique lo mínimo indispensable. Se le envió el tema de las áreas de oportunidad, hasta el día de hoy no hemos recibido respuesta. En la solicitud número 7, que hoy tuvieron a bien entregarnos la respuesta, preguntamos en el tema esto de las reestructuras y en el tema de los costos sobre deuda, y hace media hora antes de que empezara la sesión recibimos la respuesta que obviamente desprende muchas cuestiones, muchas dudas que tenemos nosotros. Y quisiera un poquito referenciarlas. Obviamente, ¿qué es lo importante entender? Durante los presupuestos que damos, lo que pedimos es que se vayan desglosando cuánto cuesta el tema del refinanciamiento de la deuda. Y podemos ver que lo que hicieron ellos ponderar sus gastos entre todos los créditos, pero eso no era posible. Entonces dijimos, oye, ISAF, échale más ganitas, pues, ¿no? Ya no me respondiste eso y mandamos otra serie de oficios que más adelante los vamos a remendar. En estos oficios, otra vez, de nueva cuenta, ponemos el tema de la solventación parcial y ahí se prorratearon. Entonces nos dicen, oye, ¿sabes qué? No, es que prorrateé los gastos entre todos los créditos, cosa que de nueva cuenta está mal. Y cuando nos respondieron ya el ISAF en este oficio que nos acaban de responder, nos vamos dando cuenta que se gastaron 120 millones de pesos en diferentes proveedores y en diferentes detallados de la obra pública, de la reestructura de la deuda, y 240 millones de pesos, donde nos preocupa la repetición de ciertos proveedores, de ciertos asesores en el tema de deuda, y otra vez, son deudas que se hacen opacas, deudas que cuestan y deudas que van. El dinero que se debe utilizar para el bien de los sonorenses se utiliza en la mala administración de la hacienda pública. En el oficio número 9, que podemos mencionar, podemos detallar que no entregaron el concentrado de auditorías legales o, como lo hicieron en el 2017, no entregaron el informe de las adecuaciones presupuestarias compensadas, solicitó la base de datos de precios unitarios, el cual hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta. En el oficio número 10 que turnamos, en el informe de resultados señalan que se pagaron la actualización y recargos, que los organismos realizaron el pago parciales en el tema del ISTESON, que modificaron el gasto de servicios personales, y además que no sabe las preguntas o reactivos fueron aplicados para la evaluación del cumplimiento de la ley de disciplina financiera. Como lo hemos dicho, otra vez no tenemos respuesta de la auditoría del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización. Y en el oficio número 11 que tenemos, no respondieron sobre solicitar la información, que es el oficio que acabamos de seguir respuesta, que por la premura no ahondaré en el tema.
Es importante decir que la decisión que tenemos como Grupo Parlamentario del PAN es acabar con este vicio. El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización ha vuelto un guardaespaldas, un protector del gobierno estatal que le protege todo, le solapa todo y es una burla para los sonorenses. Por eso vamos en el Grupo Parlamentario del PAN por una nueva ley de fiscalización. Y aunque sé que no es el contexto, quisiéramos adelantar que en las próximas semanas estaremos presentando la aprobación de la ley de fiscalización actual y presentaremos una nueva ley de fiscalización donde vamos a ir por diferentes temas, entre los que destacan que se incorporará los principios de transparencia y máxima publicidad. Se elimina la condición de que se ordene por autoridad las auditorías forenses para que en cualquier momento las pueda realizar el instituto. Se incluye la opción para que el auditor mayor responda por escrito a las aclaraciones de informe en plazo de 5 días o antes que pase a pleno la auditoría. Los titulares de las entidades fiscalizadas que sean citados por la comisión comparecerán ante la emisión del dictamen, que nos vengan a responder antes de hacer lo que estamos haciendo el día de hoy, de conocer la opinión de la cuenta pública. 5. El sistema de calificación deberá ser del conocimiento del Congreso para que se envíe observaciones al mismo, que se defina antes de que inicie el ejercicio, no que se le ande cambiando y lo que se le ocurre al auditor sea lo que se aplique. 6. Informe de avance de gestión financiera del Estado el segundo trimestre que tendrá que ser entregado en agosto. 7. Homologación a la ley federal y propuesta de ley modelo del Instituto Mexicano de Competitividad. Asimismo, proponemos mejor la presentación de los informes para tener una apreciación resumida e integración de los resultados obtenidos. Nos entregan 803 informes individuales de la cuenta pública estatal y 1,259 informes individuales de las cuentas públicas municipales en formatos de imagen, ni siquiera una facilidad de búsqueda, sino no bases de datos en Excel, como funcionan las mejores prácticas internacionales. No se es transparente, se simula en el análisis de la cuenta pública y esta nueva ley de fiscalización lo que buscará es que ya no suceda. La información de los resultados deben ser accesibles a los ciudadanos con datos abiertos, sintéticos y en formatos accesibles. Retomar el sistema de la Auditoría Superior de la Federación, que podamos buscar, que podamos detectar cómo se compra cualquier tema, cómo se va gastando, en qué tiempos. Y, por último, proponemos atender los resultados realizados para conocer en lo específico el informe de resultados de la revisión de las cuentas públicas de cualquier otro asunto relacionado con la función fiscalizadora. Estimados compañeros y compañeras, sé, y lo decía bien la diputada Ernestina, no podemos calificar, no podemos reprobar, no podemos hacer muchas cosas. Y la naturaleza de esa modificación que se hizo es para no politizar el tema de la cuenta pública. Pero creo que nunca ha sido un tema tan político como tener a un auditor carnal en el ISAF y que le solape y le pase todo. Es como un maestro barco que tiene el gobierno del PRI y que simplemente ha decidido no ponerle exámenes, no ponerle reglas, simplemente pasarlo de año en año y calificarlo hasta con 100. No se podemos tolerar esto. Para finalizar, quisiera hacer una corrida rápida de algo que nos preocupa mucho. Nos preocupa que se le mienta al sonorense, nos preocupa que se le manipule al sonorense. Y la intervención de los diputados del PRI ha sido eso, manipulación, mentira, manejo de datos falsos. El crecimiento económico del gobierno estatal no ha sido tal. 1.7 de crecimiento económico en lo que va de la actual administración. 66,000 creación de empleos contra 88 del sexenio pasado, ese que critican tanto. Se redujo la inversión extranjera directa. Y es un tema que no hemos tocado aquí, seguramente deberemos de llamar a comparecer al secretario de Desarrollo Social. Aumento de la pobreza. Aumento de la pobreza. Y no lo hemos dicho. 3.8 más de pobres. Es un tema grave que es resultado de la administración de Palomitalandia. Inversión pública, ya lo vimos, 22,000 millones de pesos en el sexenio pasado, 8,000
en lo que va del sexenio. 8,000 millones de pesos. Vean nomás la cifra, la caída que hemos visto en inversión pública. Y la gente lo sabe, lo vemos en nuestras calles, lo vemos todos los días. ¿Y qué decir del tema de seguridad y de homicidios dolosos? Podemos hablar mucho. Yo, la verdad, quise dar estos datos porque muchas veces se nos olvida que los datos del IMSS de empleo los podemos ver todos los días, que la obra pública se puede auditar y podemos ver si se construye o no se construye, que podemos ver muchas de las cosas que cuando se dan los informes, cuando se dan estos informes de cuenta pública, pueden decir mucho. Trabajo llama trabajo, le pueden decir lo que sea, cambiar el eslogan. La única verdad es que el gobierno del Estado le ha fallado a los sonorenses y con esas palabras lo debemos de decir. No podremos reprobar la cuenta pública del Estado, pero no nos preocupemos, los sonorenses ya reprobaron al gobierno del Estado. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado Urbina.